Buenas tardes, amigos de Conocimiento Conciencia. Pues vean, hoy inauguramos una nueva manera de presentar a nuestros personajes. Estamos en entrevistas sobre ruedas. Esta tarde nos acompaña mi buen amigo Beto Hernández. Él es cronista de la ciudad de Chautempan. Chismoso profesional. Entre otras cosas, él lo dice chismoso tradicional. Profesional. Chismoso profesional del municipio de Chautempan. ¿Vale? Chismoso profesional, bien. Pues, a ver, mi buen Beto, me gustaría que te presentaras. Bueno, pues, aparte de la situación de chismoso profesional, soy Alberto Hernández, me dedico a la investigación histórica, soy abogado, y bueno, pues le hacemos de todo un poquito, y pues es parte también, pues no solamente de la profesión, yo creo que es un hobby muy chistoso, muy chido, el dedicarse mucho a la prospección de los sucesos aquecidos en el pasado, y más allá de eso, pues también, pues, los procesos en los que nos hemos venido inmiscuyendo, no solamente los tlaxcaltecas, no solamente los de Chautempan, sino también los mexicanos. O sea, yo creo que es un entramado muy interesante que ahorita vamos a empezar a platicar y bueno, vamos a sacar algunas conclusiones también muy profundas al respecto. Muy bien, mi buen amigo Beto. Pero a ver, cuéntanos algo sobre tus orígenes. ¿De dónde vienes? ¿De dónde viene el buen Beto? Yo vengo del planeta Tierra. No es cierto, vengo de Aunque pareciera que no. Aunque pareciera que no, exactamente, ya ves. Uy, cuidado que me voy volando. Luego se me sale lo reptiliano. No, más bien soy de Santana, Chautempan. Nací el 8 de abril del 91 aquí en Santana. Y bueno, pues prácticamente 31 años de mis 31 años me los he pasado viviendo aquí. Entonces digamos que no hay mucho que decir. Realmente mi gusto por la historia comenzó a los 6, 7 años. No, mucho menos, 5 o 6 años. Por algunas situaciones familiares de las cuales no haré hincapié en este momento. Simple y sencillamente ya no habían cuentos que contarle al chamaco, y el chamaco pues quería cuentos, y lo único que hizo mi hermana mayor fue ponerse a leer libros de historia, y bueno, me sobreestimularon, y bueno, aquí estamos. Yo creo que fue una cuestión muy vocacional, muy de lleno, y pues obviamente cuando creces y te dicen a qué te vas a dedicar, tú dices con todo el corazón, quiero ser historiador. Pero ¿sabes qué te contestan? Te vas a morir de hambre. Y toma la cachetona, pues digo, entonces algo que esté más cercano o más allegado, pero que también no nos pueda, pues no pueda limitarnos en el sentido de continuar con el estudio de la historia, pues básicamente pues fue decir, pues bueno, estudiamos Derecho. Y conjuntamos las dos ciencias, las dos materias, y bueno, ahí estamos. Digamos que eso es palabras más, palabras menos, cómo comenzamos a dedicarnos a la historia, qué hemos hecho y qué podemos, pues ahora sí que dar cuenta de nuestros antecedentes, de nuestro pasado, bueno, personal. Ya posteriormente pues lo demás ya es parte de seguir dando conferencias, hablando de historia no solamente a nivel local, también en algunos foros nacionales, dando clases en preparatoria, actualmente también en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ahora sí que algunas prácticas que seguimos haciendo, mezclando precisamente estas dos nociones, ¿no? El estudio del derecho y también el estudio de la historia. Que bueno, como les digo a muchos mis muchachos, realmente no es otra cosa más que chisme académico, chisme profesional. Los historiadores somos eso, somos una bola de chismosos del pasado. Ah, caray, eso sí me interesa, Que tratamos de ver las cosas conforme a nuestra percepción de la situación. Aunque obviamente pues vamos a ver muchas veces diversas versiones, diversos ejemplos, pero bueno, al final de cuentas todo concurre en un solo hecho. Diversas percepciones respecto a la realidad de los hechos, aunque pudiera parecer completamente disparo, distinta a la noción que unos y otros tengan. Pero bueno, realmente de eso se trata el estudio de la historia. También pues, nuestro show. Entonces, abogado de profesión. Así es. Y historiador de afición, casi. De afición, no, de corazón. Pues también porque corazón. Tiene que hacerse de corazón todo, ¿no? Para pues que sí, salga muy bien. En efecto, mi hermano. Ok, oye, pues bastante interesante tu antecedente. Pero ahora, ¿tú qué opinas acerca de esta percepción que distorsiona la realidad, que se nos ha vendido mucho por las redes sociales? Si te has dado cuenta, bueno, Facebook ha sido también como que una herramienta pues buena para comunicarnos, sí, buena claro, para conocer muchas cosas que suceden alrededor del mundo, pero también ha servido para polarizar un poquito o para distorsionar la realidad. ¿Tú qué opinas acerca de esa distorsión? Perdón, voy a hacer una referencia muy Simpson. No sé si te acuerdas mucho de este capítulo de Homero el Malo, cuando a Homero lo tratan de un acosador sexual. Entonces, señor Simpson, admite que le tocó la figura. ¿Qué dice a su favor? Señor Simpson, su silencio solo lo incrimina más y más. Bueno, pues prácticamente es algo que ocurre en estos momentos con Facebook. Así como puede ser el lugar donde puede ser el objeto de burlas con los memes,
como Chimps el perro, no sé, ahorita es el primero que me estoy acordando, como también puede ser prácticamente el acabose de tu vida. Te pueden como elevar, como también mandar a la goma. Y creo que es una situación que, como bien lo dices, polariza la sociedad, polariza esos aspectos, estas percepciones que se tienen de la realidad, lo que es más peor, digo, más peor, terminan, pues sí, tergiversando muchas veces las nociones que la gente tiene y los conceptos en los que se tiene una persona. Entonces yo creo que es un arma de doble filo, es una herramienta muy útil cuando se puede utilizar para bien, pero también puede ser prácticamente la picota en la cual te pueden, pues, terminar linchando. Sí, es un linchamiento virtual prácticamente, y a nivel mundial, porque son muchos usuarios los que te están viendo, Es ¿no? algo muy sencillo, y perdón, me escucharé muy tipo de la farándula. Acuérdense de Carla Panini, acuérdense de Sarita, la hija de José José, o sea, están linchadas y parece que son, pues ahora sí que las malas de la historia, y por una percepción que se tiene de X o Y razones. Hayan hecho lo que hayan hecho, pues al final de cuentas ya hay una polarización en contra de estas dos personas, por así decirlo. Entonces ahora imaginémoslo cómo han influido las redes como para formar una noción de decir esto está mal totalmente o esto está bien porque sí. Ok, no, tienes bastante razón, Beto. Y ahora, a ver, vamos a hablar sobre un tema bastante importante para todos los que somos tlaxcaltecas, ¿no? Claro. Ahora sí viene lo chido. Este estigma que desde hace muchísimos años nos han venido metiendo, de que los tlaxcaltecas somos traidores a la patria por haber ayudado a los españoles a conquistar la gran Tenochtitlan. Bueno, creo que sería bueno tomarlo a partir de la idea de los memes y de esta distorsión que bien dices que se hace de la realidad histórica. ¿Por qué? Porque obviamente actualmente en pleno siglo XXI, después de que alguien publicó que Tlaxcala había inaugurado sus primeras escaleras eléctricas, prácticamente nos hicimos comidilla de todo el país. Ok, entiendo, somos de hazmerreír a nivel nacional, pero por algunas otras nociones, unos encuerados que se bañaban ahí en el panteón de un lugar que no diré nombres, o una representación de la Pasión de Cristo ahí, en la cual creo que Jesús no convirtió el vino, sino el vino convirtió a Jesús en ese momento. ¿A quién buscan? Soy yo. Pero deja de ir a estos. Como un ladrón me has venido a prender con pádolos y espadas. Y bueno, bueno, podrás imaginarte que sí, Tlaxcala parece ser una noción que dicen esa cosa no existe, son los papás, son la bola de traidores. Bueno, realmente es un estigma que sí ha perdurado en las redes sociales, pero bueno, ok, estamos dentro de estas apreciaciones, de estas nociones que se han tenido y que muchas veces pues son totalmente dispares a lo que pudo haber sido una realidad histórica. Actualmente, 500 años después, no te puedo decir, no, pues estuvo bien que los tlaxcaltecas se aliaran con los españoles. No, porque finalmente fueron situaciones que se dieron en su contexto, en su momento. No sabemos realmente, y así te lo digo, los motivos que tuvo Maxixcatl o Xicoténcatl en forma para propiciar la alianza o también para luchar en contra de Cortés, porque también recuérdate que así como hubo quienes estuvieron a favor de la alianza, también hubo quienes estuvieron en contra, por ejemplo el caso de Xicoténcatl. Entonces realmente se trata de entender estas nociones de la historia, de entender de dónde viene esto y también de comprender que no todo puede ser una cuestión maniquea, o sea, blanco y negro, bueno y malo. No, aquí no. Tenemos que ser un poco más puntuales, un poco más precisos y no dar paso a opiniones de pleno siglo XXI respecto a lo que ocurrió hace 500 años. Yo creo que eso es lo principal. Efectivamente, ¿no? Y el desconocimiento del contexto histórico, ¿no? Sobre Forzosamente. el que estamos hablando. Sí, claro. Yo recuerdo, por ejemplo, este cuento de Elena Garro, La culpa es de los tlaxcaltecas, ¿no? Desde el título del relato, pues ya empieza a echar más leña al fuego, Sí, ¿no? claro. ¿Lo has leído ese relato? Sí, lo he leído, pero o sea, no tiene nada que ver con la tradición tlaxcalteca ni nada por el estilo. Sencillamente es el nombre. ¿Pero qué crees? Le echó un buen de leña al fuego, date cuenta. Y más que lo presentó en Huamantla. Exacto. Entonces, ¿no? Imagínate, o sea, realmente no podemos hablar de esta anatemización, de este hecho de satanizar a los tlaxcaltecas de una manera muy puntual, sino más bien hay que regresarse un poquito más para ver qué es lo que ocurre más antes, en qué momento se dice que los tlaxcaltecas son una bola de hijos de la fregada
y en qué momento anteriormente pues se consideraban como que los leales vasallos y aliados del rey de España. Creo que hay que tener una noción de en qué momento se empieza a partir esta noción de la tradición tlaxcalteca. Un poquito más, pues cuando se tergiversa toda la cuestión. Yo creo que hay que entender eso, ¿no? El pueblo tlaxcalteca realmente fue víctima de las circunstancias. Palabras más, palabras menos. Y que también tuvo que ver mucho esta frase que dijo Juárez. A eso voy. A ver, platícanos un poquito de eso. Eso es bastante interesante. Bueno, vamos desde un momento inicial. Acuérdate que cuando Cortés se alía con los tlaxcaltecas buscan obtener algunos privilegios respecto a la alianza, considerarse primos del emperador Carlos V. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Querer obtener algunos títulos nobiliarios, anteponer a sus nombres el don, el hecho de usar espada y de andar a caballo. Pero ¿qué crees? Eso solamente era para los nobles. De ahí en fuera ahora sí que el grueso de la población tlaxcalteca pues seguían siendo trabajadores, vilis, o sea, campesinos, gente del pueblo. La misma gente del pueblo de a pie de la época prehispánica fue la misma gente del pueblo de a pie que existió durante el momento de la colonia. Pero ok, va. Tlaxcala se encontraba en cierta posición privilegiada frente a la corona. Va, eso te lo paso. ¿En qué momento la puerca torció el rabo? Yo creo que hasta el momento de la independencia de México. ¿Por qué? Porque los privilegios que tenían los tlaxcaltecas vinieron a menos. Se comenzó aquí una rebatinga para ver si Tlaxcala terminaba siendo un estado de la federación, un territorio, o se anexaba a Puebla o al estado de México. Y algo mucho peor, que se empezó a generar una idea de nacionalismo. Ok, el país se ha independizado, la Nueva España ya no es Nueva España, se ha formado un nuevo Estado-Nación y este nuevo Estado-Nación necesita generar una cuestión de identidad y más allá de esta cuestión de identidad también querer precisar cómo se busca que se genere una cuestión de pertenencia, una nueva historia, es decir, de dónde vienen los mexicanos, hacia dónde van, cuáles son sus orígenes. Obviamente tenemos que generar héroes. Los niños necesitan un héroe. Pero para que haya héroes también tenemos que tener villanos. Entonces, prácticamente en los primeros años de vida independiente del país, podemos hablar del nacimiento de una cultura de héroes, como también una cultura de villanos. Y entre esos villanos, ¿qué crees? Empiezan a aparecer los tlaxcaltecas. Obviamente, para 1842, siendo más precisos, Benito Juárez era regidor del ayuntamiento de Oaxaca y le toca dar un discurso un 16 de septiembre y en ese discurso, palabras más, palabras menos, lo que dice es: la culpa es de los infames tlaxcaltecas que vendieron el honor nacional. Híjole, pues qué onda, te quedas de a 6 diciendo, caray, Benito Juárez diciendo infames civiles a los tlaxcaltecas. Ok, va, te la paso, pero ¿qué obtienes a través de eso? ¿Entiendes que apenas estaba consolidando una idea de nación? Y sin embargo ya se tenían los enemigos, pues ahora sí que por default, que habían sido aquellos que habían logrado que los españoles hubiesen conquistado la antigua ciudad de Tenochtitlan. O sea, prácticamente los únicos culpables, los únicos ojetes, los únicos malos, los únicos traidores a esa entelequia llamada México, pues eran los tlaxcaltecas. Creo que hay que partir de ahí. Ok, tienes bastante razón. Pero vamos un poquito más atrás, ¿no? Vamos para atrás. ¿Qué pasó cuando Cortés llega a Tlaxcala? Porque también muchos desconocen del valor que tienen también varios municipios en el estado, ¿no? Por ejemplo, San Andrés Aguastepec. Los municipios de Zompantepec. Ajá, Zompantepec, efectivamente. Bueno, a mí me han comentado que ahí fue el primer encuentro entre los tlaxcaltecas y los españoles y fue una batalla, no fue así de que llegaran y pásele señor, y lo estábamos esperando como salvador de nosotros. No, bueno, a ver, entender lo siguiente. Punto y guión. El México mesoamericano, bueno, lo que era Mesoamérica, no era un territorio habitado por un solo país, una cuestión homogénea. 1, 2, cada una de estas naciones que vivían, o cada uno de estos pueblos que vivían al interior de Mesoamérica, muchas veces estaba aliado con otros pueblos o también rivalizado con otros. Entonces, a partir de ahí entender lo siguiente: la conquista se da dentro de un panorama balcanizado, esto es, que unos con unos y otros con otros. Y bueno, ¿qué ocurre?
ocurre dentro de Tlaxcala? Tlaxcala realmente está ajena a la influencia del Imperio Mexica. Tú recordarás que prácticamente México Tenochtitlan comenzó a crecer territorialmente, a sojuzgar a diversos pueblos, y bueno, entre ellos pues cayeron algunos señoríos cercanos a Tlaxcala. Aparentemente Tlaxcala no cayó. Digo esto aparentemente porque realmente se han encontrado vestigios de un intercambio comercial mínimo, o podemos decirlo hasta de contrabando, con la costa y con algunas regiones que prácticamente eran sojuzgadas por el Imperio Mexica. O sea, no puedo decir que que Tlaxcala sí haya sido ocupada por los mexicas, pero sí hay cierta influencia mexica dentro de los tlaxcaltecas. Al final de cuentas venían de un ancestro común, bueno, de una serie de tribus comunes, así es. Pero bueno, ahí podemos hablar un poquito de las 7 cuevas. así es, de ahí viene de Chicomostoc, del lugar de las 7 cuevas. Se dice que salieron los 7 principales linajes que poblaron en lo que es el centro de México. Los tenochcas propiamente dichos, o sea, los mexicas, los xochimilcas, los texcocanos, los matlatzincas, los tlahuicas, los chalcas, unos dicen, y ahí empiezan a variar los huexotzincas y los tlaxcaltecas, los de Azcapotzalco, los tecpanecas de Azcapotzalco, o sea, los habitantes de los principales señoríos que se asientan tanto en la cuenca de México, o sea, a orillas del lago de Texcoco, como también más allá de las montañas, refiriéndome con esto a los tlahuicas, los que actualmente vivían o se encontraban en lo que es hoy Cuernavaca, los matlaltzincas, ubicados en la zona de Toluca, Estado de México, y pues los tlaxcaltecas y los huexotzincas. Los huexotzincas o huecotzincas, pues en Huecotzingo, los tlaxcaltecas, pues en esa región. Entonces, bueno, sí tienen un ancestro en común, pero al final de cuentas cada pueblo, cada raza, cada tribu va a tomar su propio partido conforme a sus propias convicciones, o más bien conforme a su propia ubicación territorial y geográfica. A pesar de que había cierto distanciamiento por la guerra o por poder de dominio, sí, claro, siguieron compartiendo la ruta comercial, ¿no? Claro, hay ancestros en comunes, hay situaciones en común, pero al final de cuentas políticamente son pueblos distintos. Y llegan los españoles. Llegan a un lugar donde todos están fraccionados, todos contra todos. Todos se quieren dar en la contra todos. ¿Qué ocurre o qué se puede hacer en este momento? Algo sencillo. Aprovechar la situación de divide y vencerás. ¿Y cómo fue? Realmente, acuérdate que cuando Cortés llega, primero se alía con los cempaltecas de la zona de Totonacapan, Veracruz. De allí los cempaltecas le avisan a Cortés que ahí existe un pueblo que no ha sido sojuzgado por los mexicas. ¿Y qué pueblo es? Pues Tlaxcala. O sea, Cortés llega a Tlaxcala, y obviamente los tlaxcaltecas también como pueblo guerrero pues también tratan de presentar resistencia, pues, hay que decirlo así, plantar resistencia frente a los nuevos invasores. Obviamente ya se ha tenido esa noción de que no son dioses. ¿Por qué? Porque sangran. ¿Por qué? Porque se mueren. ¿Y por qué? Porque las bestias que montan, esos animales semejantes al venado también se mueren. Otra cosa, comen, los dioses comen. O sea, la divinidad en el México precolombino no comía, y estos sujetos sí comen. Es más, van al baño y huelen. Los dioses no huelen. Y algo interesante, al oro se le dice que es el teocuitlatl, la caca de los dioses. ¿Y qué crees? Los españoles no están cuando van al baño, cuando van a hacer sus necesidades, no hacen oro. No, sí. Perdón por la expresión tan tan escatológica, pero ¿qué crees? No hacen del 2 oro. Pero bueno, ok, nada más para que vayan teniendo esa noción. Entonces, bueno, se dan cuenta que son hombres y plantan resistencia a los tlaxcaltecas, principalmente liderados por Xicoténcatl Tlaxayecatzi. Pero aquí hay algo interesante. Prácticamente el Senado, o hay que decirlo así, el Consejo, los grandes principales señores de todos los señoríos de Tlaxcala, comienzan a fraccionarse también, a deliberar si optan por la alianza o optan por el hecho de desvincularse a Cortés y seguir haciendo la guerra. Al final de cuentas ocurren los primeros encuentros, ¿sabes? En Zompantepec, cerca de Apizaco. Bueno, los primeros combates ocurren cerca de Huamantla, cerca de Tecoatzingo.
y Lázaro Cárdenas. Después llegan ahí a Tzompan-Tepec, cerca de Apizaquito, y de allí prácticamente pues hasta este punto que llegan a Santa María Tlihuetzia. Ya en Tlihuetzia pues ya prácticamente la alianza está concretada. Va Xicoténcatl, el joven, pues ahora sí que a recibirlos y los invita a entrar a Tizatlán. Tizatlán se conforma como tal la alianza. ¿Por qué? Primero hay una prueba, vamos a ver si son dioses. Segunda prueba, sí nos dieron en la torre, pero nos podemos aliar con ellos porque se ve que son poderosos y le pueden dar en la torre a nuestro enemigo número 1. ¿Quién es el enemigo número 1? Pues el pueblo mexica. Entonces, bueno, yo creo que hay que entender que fueron desarrollándose diversos procesos durante el mismo proceso de la alianza entre los tlaxcaltecas y los españoles. Pero eso no nos deja otra cosa más que decir, el enemigo está presente allá en México Tenochtitlan. De eso no podemos alejarnos. Los mexicas van a seguir siendo los enemigos en común. Y obviamente yo no puedo ser traidor a mi enemigo. Sería podemos decir una contradicción hasta muy evidente. Muy bien. Y bueno, también a este grupo de tlaxcaltecas se unen también, ¿qué sería? Tribus o pueblos de lo que ahora es Puebla, ¿no? Claro. Ok, ¿qué ocurre? Salen los tlaxcaltecas junto con Cortés para Cholula. En Cholula ocurre una masacre muy canija. No, realmente hay varias nociones, varias percepciones de la historia. Algunos tlaxcaltecas dicen que los cholultecas dicen que los tlaxcaltecas fueron los que cometieron la matanza. Los tlaxcaltecas dicen que no, que los cholultecas le preparaban una emboscada a Cortés. Realmente no se sabe en sí quién tiene la razón o quién realmente es el causante de la matanza de Cholula. Lo único que sabemos es que sí hay una matanza y que después de esa matanza, posteriormente, los cholultecas pues terminan doblando las manitas y aliándose al propio Cortés. Lo mismo pasa con los huejotzincas. De tal manera que cuando Cortés llega ya a lo que es México Tenochtitlan, llega con un contingente muy, muy elevado, muy nutrido, de tlaxcaltecas, de huejotzincas, de cholultecas, y hay que decirlo también, de habitantes de Totonacapan, perdón, está medio turbio, de la zona de Veracruz, los empualtecas. Entonces va juntando pueblos que han sido sojuzgados o que han padecido ahora sí que el ataque de los mexicas. Entonces, bueno, se va formando el grupo. Obviamente hay que decir esto después de que Cortés llega a Tenochtitlan, lo recibe Moctezuma, ocurre el fatídico suceso de la matanza del Templo Mayor y después la Noche Triste. Pues Cortés, ¿dónde busca refugio? En Tlaxcala. Los tlaxcaltecas pudieron en ese momento haberle dado en la torre a Cortés con la mano en la cintura. ¿Por qué? Porque venía derrotado. Y cuando llega a Tlaxcala, él pide que le ayuden a lavar esa afrenta, ¿verdad? Es, sí, claro. Pero también fue provocada por Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado hizo sus desmanes, hay que decirlo así, para no decirlo tan groseramente. Estamos en secuencia. Sí, desde ahí, o sea, yo creo que todo se vino a complicar. Uno, Alvarado no sabía ni qué onda, cómo eran las prácticas religiosas o rituales de los mexicas. Se alteró por el hecho de ver una fiesta ritual, y esto pues obviamente hizo que se encarijara y que provocara esa masacre, de tal manera que cuando Cortés obviamente se encontraba en Veracruz, cuando regresa a Tenochtitlan, pues se encuentra que ya toda la situación está también polarizada. Los españoles pues ya están resguardados en el palacio de Moctezuma y los mexicas pues queriéndolos atacar. Entonces realmente pues hay que entender que sí, mucha de la culpa la tuvo Pedro de Alvarado, pero bueno. Porque fue un rito, ¿no? Era un rito dedicado a Huitzilopochtli, la fiesta de Toxca. Y estaban los guerreros ahí, sí, pero desarmados. Desarmados, bailando en el mitote. Se empieza a espantar Pedro de Alvarado y provoca esta matanza, ¿no? Sí, así es. Bueno, que también de ahí pudo haberse pellizcado algo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Iba con todo. Iba con todo. A ver, bueno, entonces ya después de la Noche Triste, yo he escuchado que llegan a Tlaxcala también los tenochcas a negociar la derrota de Cortés. Por eso te digo, en el momento en el que Cortés llega a Hueyotlipan, llega fregado, ya llega jodido, ya se lo llevó, se lo cargó la tía de las muchachas.
busca auxilio con los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas con la mano en la cintura pudieron haberle dado en la torre a Cortés si se hubiera acabado la conquista ahí. Pero ¿qué ocurre? Bueno, ok, los tlaxcaltecas resienten todavía el efecto del ataque de los mexicas y bueno, le dicen, pues órale Cortés, te damos chance, bienvenido aquí. Pero sí, Cuitláhuac, que en este momento se convierte en el emperador de Tenochtitlan después de la caída de Moctezuma, pues sí, envía embajadores a Tlaxcala y ellos empiezan a negociar con Xicoténcatl el joven. ¿Qué pasa con Xicoténcatl el joven? Ok, desde el momento en el que ocurren los combates de Tzopatepec y de Tecoac hasta el momento en que ocurre su muerte, siempre se va a encontrar en contra de los españoles, siempre lo vamos a encontrar, pues ahora sí que ajeno o en contra de la alianza. Para él es una noción de traicionar, ahora sí que propiamente dicho, a la República Tlaxcalteca y algo mucho principal. No ve con buenos ojos la alianza, no ve con buenos ojos tampoco a los recién llegados. Algo no le cuadra. Pero su propio padre es el que lo condena a muerte, a la horca. Así es. Sí, ¿verdad? Sí, es su propio padre. ¿Qué ocurre? Bueno, sencillamente, durante el sitio de Tenochtitlan, prácticamente Xicoténcatl Xoyacatzin llega pues forzado a sitiar la propia ciudad y por de buenas a primeras deserta él solo. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues lo terminan aprehendiendo. Cortés pide consejo al Senado Tlaxcalteca y el Senado Tlaxcalteca dice, pues mátenlo, desertó. Palabras más, palabras menos. Pero pues obviamente la necesidad de generar un nacionalismo ha hecho que los tlaxcaltecas ahora veneen tanto a Xicoténcatl como ser parte de a Xicoténcatl el joven como ser parte de la resistencia, como también a Xicoténcatl el viejo por ser parte de la alianza. Perdón, es ambiguo, ¿verdad? Pero sí, claro. Pero más al joven, ¿no? Sí, claro, la escala de Xicoténcatl, la escuela secundaria técnica número 1, Xicoténcatl a Xoyacatzin, o sea, toda la referencia a Xicoténcatl el joven, ajá, perfecto. Y pero ¿qué crees? También Tlaxcala celebra 500 años de la alianza. Entonces, ¿qué onda? ¿Quién es el bueno y quién es el malo? La contradicción de todo, claro, ¿verdad? Claro, ayer en redes sociales me encontré con un sujeto que decía, no, el escudo de armas que le dieron a Tlaxcala fue un simple papel, y los privilegios que tuvo Tlaxcala también fueron muy sencillos. Bien, entonces, digamos que entonces cualquier acto que cometieron los tlaxcaltecas en su momento fue un simple hecho que lo hicieron porque sí. No, realmente hay que volvernos al momento histórico, hay que asimilarlo, no hay que verlo con ojos actuales. Actualmente podemos decir, es un simple papal, pero no sabemos en su momento cuál era la trascendencia o la importancia jurídica e importancia política que conllevaba el hecho de realizar las alianzas. Que tal vez las cosas no salieron como se deseaban, bueno, eso es otra cosa. Pero te digo, no podemos condenar los hechos del pasado con los ojos que tenemos actualmente. Creo que eso es lo principal que hay que comenzar a modificar también, ¿verdad? Y más que nada, lo que decíamos, las redes sociales polarizan bastante, mucho, ¿no? Con esto de los memes, pues obvio, muchos tlaxcaltecas inclusive se creen esa situación. Sí, claro. Y se demerita, ¿no? Y generan una cuestión de identidad, ¿no? Dicen, ay, es que yo no digo que soy de Tlaxcala, mejor digo que soy de Puebla. Exactamente. Tlaxcala, ¿dónde queda esa cosa? No se defiende. ¿Pero qué crees? Hasta a veces los habitantes de la Ciudad de México, de otros lados, hasta se ríen de que los tlaxcaltecas nos ofendemos o nos enojamos por defender nuestra identidad. Yo creo que es eso también, evitar un patrioterismo muy vano. Desafortunadamente también, hay que decirlo, las escuelas, la educación que se da en Tlaxcala siempre busca dar esa noción de que no, fuimos los invencibles, fuimos los vencedores, tuvimos privilegios, ¿no? Yo creo que también hay que decir, también los señores tlaxcaltecas se equivocaron. También los señores tlaxcaltecas confiaron mucho en Cortés y bueno, Cortés no cumplió en su totalidad con su palabra, con el pacto. También hay que decir, no todas las cosas fueron color de rosa durante el momento de la alianza. También hubo hambrunas, también hubo epidemias, también hubo levantamientos por parte del pueblo que obviamente dieron consigo, pues ahora sí que con el descontento del pueblo tlaxcalteca. O sea, no te puedo decir, no, la alianza fue lo mejor que le pudo haber pasado a Tlaxcala, y las demás provincias por eso nos tenían envidia, por eso ahora dicen que Tlaxcala no existe. No. Realmente es una cuestión que hay que analizar, que hay que observar desde un punto de vista un poquito más crítico. Efectivamente. Bueno, ya llegamos creo que a un punto álgido también de esta situación. Sí, claro. Ya nos logramos
lograste explicar de manera concisa qué pasó en ese momento, por qué hubo esa necesidad de aliarse con los españoles, hablando de este cerco comercial, de este... político, hay que decirlo, militar incluso. Sí, la constante amenaza de la dominación, ¿no? Se habla mucho también del brío que tenían los tlaxcaltecas, ¿no? Que era un pueblo guerrero completamente, se aventaba Claro. con todo, ¿no? Y que inclusive hay una frase, a ver si tú sabes de quién es, que decía que Tlaxcala era tierra de toro bravo y de hombres mansos. Es cierto, exgobernador de Tlaxcala de infeliz memoria, que no diré nombres. No, de don Tulio Hernández Gómez. Pero también es parte de ese estigma, ¿no? Yo creo que esa es una noción un poquito más reciente, porque obviamente al final de cuentas los tlaxcaltecas comenzamos a ser muy sumisos en cierto sentido. Y obviamente, bueno, hasta cierto punto, porque también hay que decir que políticamente el tlaxcalteca ha continuado con la actividad política, y tú sabes que cuando son tiempos de elecciones, pues el tlaxcalteca se va de lleno a esas situaciones. Claro. Se va como gordo en tobogán y Sí. se aferra y da el todo por el nada por sus convicciones políticas. Pero bueno, ese es otro cantar. Pero Bueno. sí ocurre. Entonces ahora vamos. Ha habido una constante también, no sé si llamarlo disputa, Ujú. con Puebla, con el estado de Puebla, ¿no? ¿Puedes hablarnos del origen Yo también? creo que hay un de origen este en estado? común. Creo que hay que hablar de un origen en común. Es sencillo. ¿Qué es Puebla? Perdón, pero es un constructo que se origina a partir de la aparición de diversos señoríos de diversos pueblos grandes en ese valle que se llamaba Cuetlaxcuapan, donde colindaban en sí Tepeaca, Cholula, Tlaxcala, Totimehuacán. O sea, algunos señoríos prehispánicos colindaban entre sí, y prácticamente de allí viene surgiendo lo que es la ciudad de Puebla, una ciudad de españoles en la cual los indígenas obviamente no podían asentarse sino solamente en los exteriores, y trabajando pues ahora sí que en las labores más pues hay que decirlo, no tan aptas, no tan propias para los estancieros españoles. Esto es que si eras panadero, que si eras carpintero, artes y oficios muy comunes o muy del pueblo bajo, bueno, eran solamente para los indígenas. Las demás actividades pues ya eran un poquito más elevadas, ya eran para los españoles. Entonces, bueno, hay que decirlo, ok, se funda una ciudad de españoles, única y exclusivamente para españoles, y que obviamente va a generar un coto de poder importante. ¿Por qué me refiero a esto que es un coto de poder? Porque obviamente va a convertirse en la segunda ciudad principal del virreinato, en la cual no se van a poder hablar de centros de poder indígenas. Los centros de poder indígenas van a quedar relegados respecto a esa ciudad importante, a esa ciudad de españoles. ¿Cuáles eran los centros de poder indígenas? Huejotzingo, Cholula y obviamente Tlaxcala. El centro de poder de los dominadores, de los españoles en forma, pues viene siendo la propia ciudad de Puebla. Bien, ¿qué de cierto hay que estos españoles que piden a la corona española de ese momento que les cedan un territorio, fueron españoles que vinieron buscando fortuna en México? Sí, es cierto. Y al no conseguirla ni poder ubicarse en un territorio, pues piden que les cedan parte del territorio tlaxcalteca, Que se les da una parte, exactamente, para que funden Puebla, su precisamente, propia ciudad ¿no? de españoles, o sea, exactamente. Puebla, ¿qué es Puebla? Lugar poblado, palabras más, palabras menos. Y que después, cuando estos ya les otorga el permiso a la corona española, les cede el territorio, también piden que los acompañen indígenas tlaxcaltecas para ayudarles a construir Su la ciudad y así las es, casas así y es. las haciendas Y la catedral. y la catedral, que no fue construida por ángeles. No, pues sí, los angelitos Ese es el tlaxcaltecas, al mito, final ¿no? de cuentas. Y también, por ejemplo, los ingenios azucareros, por lo que he escuchado, se llevaron a mano de obra tlaxcalteca con la promesa de que en cuanto los ayudaron a levantarse y a ya tener los negocios estables, los iban a regresar a Tlaxcala. Pues y al sí. final dijeron, mijitos, no, se me quedan acá. Ahí es lo que pasa, o sea, y fue lo mismo que ocurrió con el caso de las familias tlaxcaltecas que se van al norte. Se van con la esperanza de regresar a Tlaxcala, jamás regresan. Algunos se mueren en el camino. Algunos pueblos que empiezan apenas a fundar los tlaxcaltecas son atacados por chichimecas y los terminan matando a los colonos. O sea, te digo, o sea, realmente hablar de la historia colonial de Tlaxcala no es hablar de una historia de miel sobre hojuelas o una historia muy bonita. Es más bien entender que sí hubo episodios trágicos, hubo trances muy delicados que desafortunadamente pues terminaron ahogados en sangre,
pusieron los letreros esos de Tlaxcala, Ujú. Tlaxcala, cuna de la nación. Sí. Una pareja de poblanos que iban rumbo a Ocotlán en el colectivo, Ujú. el mismo que iba yo, empiezan a leerlos y dice, ¿cuál cuna de la nación? Será cuna de la traición, ¿no? Híjole. Igual también un suceso que se dio mucho en las redes sociales de manera actual, de un poblano que llegó a la capital, Ujú. se malestacionó, lo multaron y él no quería pagar esa multa y argumentó esa parte también de los traidores tlaxcaltecas, que no Ala. nos merecíamos esa parte, ¿no? Ala. Entonces, creo que siempre ha habido esa, no sé si disputa o rivalidad no creo porque no la hemos fomentado, ¿no? No. Pero sí ese afán de estar tocando constantemente la herida, de estarla Vuelvo a lo mismo. irritando. Es un patrioterismo tanto de tirios como de troyanos. Palabras más, palabras menos. Los poblanos tratando de decir, no, somos lo mejor del mundo, fuimos fundados por obra y gracia del Espíritu Santo. Y los tlaxcaltecas diciendo, no, nosotros somos lo mucho más mejor del mundo y fuimos también fundados por obra y gracia del Espíritu Santo. No, realmente es entender que fueron dos procesos históricos muy distintos, muy dispares. Uno ocurre durante la época prehispánica, cuando se empiezan a consolidar estos señoríos, estos pueblos grandes, y otro ocurre precisamente con el afán de que estos pueblos grandes, estos señoríos, no se vieran afectados. El establecimiento de unas ciudades españolas fuera de los dominios indígenas. Entonces, son dos procesos que pudieran parecer semejantes, pero no. Cada uno de estos tiene sus propias particularidades. Cada uno de estos tiene su propia historia y cada uno de estos responde a una secuencia histórica muy distinta que al final de cuentas confluye en un sitio en común, que es en este caso el Valle Puebla-Tlaxcala. Y otra cosa que comentabas hace unos días cuando nos encontramos, ¿no? También apenas fue el aniversario El aniversario de la fundación ciudad de Puebla. Así es. ¿Y quién lo funda? Los franciscanos. ¿Y dónde estaban los franciscanos? En el convento de Tlaxcala. ¿Quién es el obispo de Puebla, de Tlaxcala, que sueña una ciudad en un valle que está siendo trazada por los ángeles? El obispo de Tlaxcala, Fray Julián Garcés. O sea, realmente para entender los orígenes primigenios de la ciudad de Puebla, el génesis de Puebla, hay que entender mucho que esto no pudo haberse concretado si no ha sido por la ayuda de los pueblos indígenas. Y con esto no me refiero solamente a Tlaxcala, sino también a Cholula y a Huejotzingo, que actualmente sí, Cholula, Huejotzingo, Tepeaca pertenecen al estado de Puebla, sí es cierto, pero obviamente en su momento seguían esa misma dinámica de entenderse como unidades geográficas, como unidades políticas independientes, sin pertenecer en tanto cuanto a esa noción que actualmente ya tenemos como el estado de Puebla o la intendencia de Puebla durante la época colonial. Oh, muy bien. Tú, no sé, ¿cuál sería? No la herramienta. ¿Tú cómo crees que podríamos comenzar a hacer de lado este estigma? Es muy sencillo. Lo vamos a hacer como lo están haciendo en estos momentos, con memes. Con memes, con información, con nociones, dándole a entender al pueblo mexicano. O sea, tienes que bombardearlo de una manera muy visual. El pueblo mexicano, perdón por lo que voy a decir, no leemos. Se nos hace fácil, simple y sencillamente seguir nuestra dinámica de investigación histórica, basándonos única y exclusivamente en lo que vemos a simple vista. Si nos dice la Rosa de Guadalupe que así fueron las cosas, pues así van a ser. Entonces, desafortunadamente tenemos que entrar a esa dinámica de entender, de comprenderlo de una manera visual, que va a ser un golpeteo y un bombardeo muy cansado, y que esto no va a ser de 5 años ni de 10, sino que es una proyección a futuro. También hay que entenderlo, que las nuevas generaciones deben de asimilar y de comprender mucho de eso. También es verdad. Desafortunadamente escuché todavía con una de mis hermanas en una clase que ella estaba impartiendo acerca de la propia existencia de Tlaxcala, y sus alumnos de mi hermana eran de Zacatecas, y dice uno de sus alumnos, es que mi hermana dice que Tlaxcala no existe, ¿no? Pero Zacatecas y muchos estados del norte del país tienen eminentemente influencia tlaxcalteca, como lo platicábamos hace rato, ¿no? La presencia de las familias tlaxcaltecas que se fueron al norte, ahí dan cuenta obviamente de la existencia o de la pertenencia que tienen hacia ese terruño. Pero bueno, al final de cuentas es eso, es informar.
Que va a haber gente que no la vas a cambiar por nada del mundo, de eso quédate seguro. Y hasta la fecha los tlaxcaltecas siguen, ahora sí que escalando territorio, Sí, porque inclusive en Estados Unidos ya hay una población muy sí, una grande colonia de grande de tlaxcaltecas. esos. Hay que decirlo así, hay muchos pueblos tlaxcaltecas que están constantemente sacando a gente, pues ahora sí que se va de migrante al norte. Y pues obviamente pues no rompen el vínculo con el terruño. Me refiero con esto a habitantes de pueblos como San Pedro Tlalcuapan, San Pedro Muñoztla, San Rafael Tepatlasco, pueblos del propio pueblo de Contla de Cuancuamatzi, San Francisco Tetlanocan, San Bartolomé Coahuismatlac. Vaya, no se diga más de los pueblos del sur del estado. También ahí tenemos un problema muy grave, hay que decirlo como es, porque te digo, realmente la realidad, hay que decirlo, la realidad tlaxcalteca no podemos hacer ajenos a ella. También tenemos un problema muy grande ahí, que ya sabes a cuál me refiero, y que desafortunadamente no hemos puesto el dedo en la llaga. Y si lo hemos puesto, simple y sencillamente lo hemos soslayado, desafortunadamente, pero también es parte de los efectos o de la cultura migratoria que tienen los tlaxcaltecas. ¿Qué otros puntos más del estado te puedo mencionar? Pues obviamente Zacatelco, la región norte del estado, el poniente del estado. Existen pueblos muy cercanos a San Martín Texmelucan, que también son grandes expulsores de tlaxcaltecas que se van al norte para obtener mejores oportunidades de vida, como por ejemplo el pueblo de San Antonio Totonilco, entre el municipio de Ixtacuixtla. O sea, es gente que se va al norte con el afán de pues tratar de salir adelante. Ok, pues es un tema bastante interesante y creo que nos daría para varios capítulos, porque sí hay muchas cuestiones que son muy puntuales, ¿no? Lo que platicaba hace rato, antes de que comenzáramos la grabación, también de los mismos tlaxcaltecas que quisieron que Tlaxcala se adhiriera a Puebla, porque también esa es otra situación de conflicto, claro, ¿no? Claro. Existen pueblos, bueno, no pueblos, personajes históricos que obviamente también han sido condenados al ostracismo. ¿Por qué? Porque querían que Tlaxcala saliera a Puebla. Ok, hay que entender por qué diablos querían esos sujetos que Tlaxcala se adhiriera a Puebla. Eso no implica decir que no querían una autonomía estatal o una autonomía territorial. Más bien se trata de entender que en su momento ellos buscaron hacer negocios o buscar lo más óptimo para sus propios negocios, como por ejemplo el obrajero y comerciante poblano tlaxcalteca Antonio Díaz Varela, que por cierto tiene una calle principal ahí en Santana. Sí, precisamente. El cura de Huamantla, don Miguel Valentín y Tamayo, o algunos ayuntamientos, como el ayuntamiento de Huamantla propiamente dicho, o el ayuntamiento de Tlaxco, que tenían intereses económicos muy importantes y que precisamente pues sí, buscaban que Tlaxcala perteneciese todavía se agregara al estado de Puebla. Estos ayuntamientos, ahorita no recuerdo qué otros ayuntamientos de la entonces provincia de Tlaxcala buscaron que sí se generase esta anexión al territorio poblano. Y de ahí también deriva que muchos identifican a Tlaxcala como parte de Puebla en la actualidad. Desafortunadamente, sí. O sea, creo que hay que decirlo. O sea, desde 1821 hasta 1857 siempre se vio jale y estire entre que Tlaxcala podría anexarse o no anexarse a Puebla. Al final de cuentas sabemos que Tlaxcala no se anexó a Puebla, pero todo lo que ocurrió durante este lapso pues sí tiene tiene esta disyuntiva, ¿no? Que los tlaxcaltecas un rato eran poblanos, un rato eran independientes, otro rato pertenecían al Estado de México, y realmente no se configuraba una noción política propiamente dicha de lo que podría ser Tlaxcala. Muy bien. Aquí hay lo interesante que mencionas con lo del Estado de México, ¿no? Cuando llegó el momento de conformar ya el Estado como tal, por ejemplo, Calpulalpa, ¿no? Es un municipio que en vez de adherirse al Estado de México, ¿estoy bien? ¿Es correcto? Se adhiere al Estado de Tlaxcala. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre durante el trance de Calpulalpa? Bueno, el tráfico actualmente hasta nuestros días, o sea, de Calpulalpa para Texcoco. Calpulalpa siempre pertenece a Texcoco. Tienes que cruzar la sierra. Es más fácil llegar a la ciudad de Tlaxcala, quien está cruzando tanta sierra, que cruzar toda la sierra para llegar a Texcoco. Y también por razones de control militar, que realmente ese fue el objetivo por el cual don Benito Juárez determinó que el pueblo de Calpulalpan o la municipalidad de Calpulalpan con todos sus pueblos y haciendas como Nanacamilpa, Sanctorum, ¿qué otro pueblo
más, lo que actualmente es Benito Juárez, terminasen anexándose a Tlaxcala. Ok. Sí, porque hay muchas, te repito, hay muchos puntos Sí. a nivel histórico que podríamos tratar, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué crees? Los calpulalpenses no se sienten tlaxcaltecas. No. Hasta en pleno siglo XXI, yo recuerdo, hace mucho tiempo que andaba yo por esas tierras, decían, no, pues de Tlaxcala no tenemos nada, tenemos más de Texcoco. O sea, imagínate el choque cultural que ocurre entre el hecho de sentirse tlaxcalteca o asimilarse como tlaxcalteca y el no asimilarse. Por ejemplo, pueblos como Nanacamilpa apenas si empiezan a tener visos de carnaval y de moles. ¿De verdad? ¿De verdad? Apenas. Apenas. Wow. Y eso porque muchos estudiantes de Nanacamilpa, de Calpulalpan, han ido a estudiar a la ciudad de Tlaxcala y obviamente traen la cultura de la capital del estado. Pero por ejemplo, refiérete, no sé, un sitio, un área cultural muy definida como viene siendo Zacatelco, San Luis Teolocholco, Santa Cruz Tlaxcala. Este corredor que es el centro de Tlaxcala, la zona centro-sur, prácticamente se nota todavía la influencia indígena, la influencia de los pueblos mesoamericanos. Los pueblos como Cotenco, Tepatlasco, Aztatla, o sea, todavía resguardan mucho de esas prácticas comunes que tenían los antiguos tlaxcaltecas de la época precolombina. Cosa distinta a los habitantes de Calpulalpan, que no se sienten propiamente tlaxcaltecas, que se sienten más texcocanos que otra cosa. Los habitantes de Tlaxco, que obviamente también apenas empiezan a tener nociones de moles y también de carnavales, y también de la región de Huamantla. O sea, hay que entenderlo, Huamantla y Tlaxco eran tierras de haciendas, no había pueblos de indios. La zona donde habían más pueblos de indios, bueno, ¿a cuáles me refiero? Pues obviamente la zona centro-sur del estado. Oh, fíjate qué interesante. Y es algo que, por ejemplo, yo desconocía. Yo pensé que con Calpulalpan no había ese problema. No, sí existe ese problema. Fíjate. Ya para ir casi cerrando. Uh-huh. Si yo fuera un visitante de fuera, de Puebla, de Hidalgo, Uh-huh. ¿qué me dirías acerca de Tlaxcala? Para que no me vaya yo con esa idea o venga con esa idea de seguir estigmatizando al Estado y a los pobladores. Esa cosa sí existe. Primero y antes de nada, sí existe. Segunda idea, no existe una traición. Simple y sencillamente fue un hecho que se debía de haber consumado porque eran las circunstancias. No existe la noción de un país, no existe la noción de de una unión, y por lo tanto no podemos hablar de una traición. Es más ver, entender, asimilar la percepción que tenían los pueblos indígenas durante el momento de la llegada de los españoles. Eso básicamente. Ok. Pues muchas gracias, mi buen Beto. De verdad, muy interesante toda esta información. Y más que nada el paseo que nos estamos dando, porque Pero vaya, ya estamos en la montaña. de hecho. Ojalá pudieran ver todo este paisaje y por la tarde es muy, muy bello. Yo creo que en otro momento les daremos un paseo por aquí para que vean que Tlaxcala efectivamente sí existe y existe bien. Y bueno, ya para ir cerrando Beto, si hay chicos, si hay personas que se interesen en tu trabajo, en recibir información acerca de toda esta cuestión histórica e inclusive de contactarte para dar algunas pláticas, ¿dónde te podemos encontrar? Nos encontramos en Facebook como Alberto Hertz, así como Alberto HERDZ, o Alberto Hertz también en Twitter. Ahí subimos tontería y media de historia, de memes, de política, de religión, lo que ustedes quieran de Tocho Morocho. Ahí estamos subiéndoles, platicándoles un poco de mis locas nociones de la vida, pero por qué también no decirlo, mucha cultura, mucho acerca de Tlaxcala, mucho acerca de la historia nacional y un ápice de historia universal. Pero ahí podemos platicar, ahí podemos dilucidar dudas, comentarios, preguntas, sugerencias y también mentadas de madre. Muy bien, eso es lo más genial, ¿no? Que es una perspectiva de la historia muy fresca, no es esa cuestión así muy cerrada, muy cuadrada, muy hasta a veces dogmática, ¿sí? Sino algo que hace falta para que también los jóvenes se acerquen a este mundo, en que efecto. Es muy importante. Pues muchas gracias, mi buen Beto, gracias amigos de Conocimiento y Conciencia, pues espero que les guste este material, que sigan compartiendo nuestra información, que le sigan dando like, que se sigan suscribiendo y que nos comenten para que nosotros podamos mejorar esto que estamos haciendo para ustedes. Gracias, Beto. Pues vamos a continuar con el paseo. Sí. Se lo van a perder, pero nosotros lo vamos a disfrutar. ¿Vale? Saludos. Hasta luego.